Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el video de hoy les voy a mostrar cómo hacer estampado de uñas de leopardo con efecto chrome. Ya yo me apliqué Deep Powder en estas uñitas y los colores que utilicé fue este negro de Anacrylics y Gold Digger de Rebel Nail. Apliqué 2 capas de cada uno y luego el clear al final para encapsular el color, y esto lo apliqué con los líquidos de Virgo and Gem, que como ustedes saben son mis favoritos. Para el diseño del leopardo utilicé esta placa de Clear Jelly Stamper y voy a utilizar este diseño que ven aquí. Y el producto estrella de este video son los productos de She Modern, que los estaré utilizando por primera vez en este video. Y básicamente estas son pinturas para estampar, pero tienen una muy buena particularidad, que es que son sticky polish, que lo que quiere decir es que son pegajosas. O sea, tú estampas y se queda como una capa pegajosa que puedes usar para muchas cosas. Por ejemplo, para aplicar polvos con efecto chrome o glitter o muchas otras cosas. Los polvos para el efecto chrome que utilicé son estos que los compré en Amazon, súper baratitos y de verdad ni siquiera tienen marca. Y también voy a utilizar estos cristales para ponerle un poco más de encanto a las uñas, como siempre. Ustedes saben que yo adoro los cristales. Entonces, para empezar voy a utilizar un stamper que sea bien viejito o roto. Por ejemplo, este me lo rompió mi hijo. Y voy a aplicar el polvo de efecto chrome en la superficie del stamper. Y lo voy a tener listo para cuando termine de estampar la primera capa. Entonces, este diseño de leopardo tiene 2 capas. Entonces la primera son como unos puntitos y luego la segunda son como las manchitas que van alrededor de los puntitos. Entonces lo que hago es agarrar la pintura negra y aplicarla en la placa en donde están los puntitos. Luego utilizo el scraper para quitar el exceso de pintura y cojo el diseño con el estampador y lo aplico inmediatamente en la uña. Luego, con el estampador que tiene el polvo de efecto chrome, lo aplicamos directamente sobre la uña. Como esta pintura es especial y se seca con una capa pegajosa, entonces el polvo de chrome se pega a esta capa pegajosa y queda perfecto el efecto chrome. Ahora lo único que tengo que hacer es estampar las manchitas que van alrededor de los puntitos para terminar el diseño del leopardo. Y luego lo que hice fue aplicar exactamente los mismos pasos para el dedo meñique. Ahora les voy a hablar un poco de esta compañía que se llama She Modern, que la encontré por casualidad en un video de YouTube y de verdad que me pareció fantástico todo lo que hacen y todos los productos que tienen. Ya yo había visto que otras compañías tienen estas pinturas para estampar pegajosas, pero nunca las había probado. Y la particularidad de She Modern es que tiene muchísimos colores. Y este no es el único producto que tienen, porque también tienen pigmentos, polvos de glitter para aplicarlo por arriba de la capa pegajosa. Y también tiene otro producto que se llama Watercolors, que están muy chéveres para crear diseños muy bonitos y también para rellenar los diseños de stamping. Me gustó tanto esta marca o compañía que ya hice un pedido para probar los otros productos que tiene. Apenas me lleguen voy a jugar con ellos y les hago un video. Lo que más me gustó de estas pinturas es que al tener esta capa pegajosa, la pintura no se seca tan rápido como las otras pinturas para estampar. Esto quiere decir que tienes tiempo después de utilizar el scraper para agarrar tu estampador y coger el diseño. Cosa que esto no puedes hacer con las pinturas para estampar normales. Lo que me hace llegar a la conclusión de que las personas que tienen dificultades para estampar con estas pinturas especiales no van a tener ese problema, porque te vas a tomar tu tiempo y la pintura no se va a secar. Y así quedaron estas uñitas luego de aplicar un top coat mate y poner algunos cristales. Y de verdad le tengo que decir que estas pinturas para estampar me encantaron y me parecen que hace el estampado de tus uñas muchísimo más fácil. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a mi canal. También sígueme en Instagram para que veas más fotos de estas y otras uñitas. Nos vemos en el siguiente video. Bye.